noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, procedemos a hacer la entrega de una nueva edición de comentarios y reflexiones. En esta primera parte, en donde comentamos las noticias nacionales e internacionales de importancia que inciden en el devenir de nuestra sociedad, comenzamos con las internacionales. El problema evidentemente del Líbano en este momento, del ataque de Israel contra Hezbollah, independientemente de la guerra de Gaza, ha relegado en cierto modo el tema de Ucrania, aunque el presidente Zelensky se encontraba en los Estados Unidos justo en esta semana para abogar con el tema de las necesarias ayudas que él requiere, especialmente misiles de alcance intermedio con el que él pueda entrar en territorio ruso. Ese es un tema a tratar. Pero el tema de Hezbollah, o sea, el ataque ha sido contra objetivos específicos, especialmente aquellas casas y escuelas, hospitales o lugares públicos que albergaban cohetes, lanzacohetes, que eran los que se usaban para atacar desde el área sur del Líbano a Israel. Entonces, evidentemente, ese es un tema importante. Hay un comandante que era jefe del área precisamente de los cohetes que murió en el intento. Y bueno, el mundo sigue todavía pendiente de esa situación que tiende cada día a escalar un poco más. Pero entendemos también las razones de Israel, entendemos sus razones más que suficientes. Esta vez, por primera vez, Hezbollah lanzó un ataque de un cohete que llegó a Tel Aviv. Fue interceptado obviamente por las defensas israelíes y destruido, pero ese es un tema que sigue estando vigente. Por otra parte, el presidente Abinader se encuentra ya de regreso de su viaje a Naciones Unidas, en el que participó en la Cumbre del Futuro en el domingo y después en la apertura de la sesión ordinaria de la Asamblea de Naciones Unidas, con un discurso en el que habló del avance que ha tenido la República Dominicana en temas de la desigualdad, en temas del ataque a la pobreza. Hizo una defensa en cierto modo ardorosa de su gestión de gobierno, porque está hablando por cuarta vez, como una especie de rendición de cuentas internacional que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que es la agenda de Naciones Unidas, y al mismo tiempo también es un ferviente llamado, como todos esperábamos y que respaldamos por completo, a la comunidad internacional para que cumpla con sus obligaciones con Haití. Ciertamente tenemos en Haití el despliegue de la fuerza multisectorial que encabeza los efectivos de Kenia, de Jamaica y de otros países, pero es una fuerza todavía que no resulta suficiente. En las propias palabras del primer ministro de Haití, Gary Conille, que habló de que no resultan suficientes todavía para poder hacer la labor de pacificación que requiere. Haití también avanza a paso lento y se requiere de la ayuda de la comunidad internacional para que el Consejo Electoral ya constituido se le doten de los recursos necesarios para que en Haití se produzca un registro civil y se tomen las medidas necesarias con el fin de que las elecciones programadas para el próximo año, para noviembre del próximo año, puedan realizarse. La República Dominicana aboga por la estabilidad de Haití. Necesitamos que Haití se estabilice y que tengamos un interlocutor válido con quien poder conversar los problemas comunes que podemos resolver. No nos interesa que Haití siga siendo un Estado fallido, y creo que eso lo ha dicho con mucha propiedad el presidente de la República en su discurso en Naciones Unidas y en su ferviente llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití en términos de recursos económicos y otro tipo de recursos que se necesitan para que Haití no solamente pueda
estabilizarse y terminar con las bandas criminales que azotan en este momento una buena parte de su capital y buena parte de su territorio, sino también para que se doten del registro civil pertinente, de las instituciones necesarias y marche, y ese país se constituya en una nación viable que pueda ser un interlocutor válido para resolver los problemas comunes que tenemos pendientes entre la República de Haití y la República Dominicana. Después de la pausa venimos en la segunda sección de comentarios y reflexiones con la distinguida presencia del doctor Julio Curi, con quien vamos a conversar acerca de las reformas o de las propuestas de reforma constitucional que ha sometido el presidente Abinader. Nos vemos, amigos, entonces, después de la pausa. Por cierto, retomaremos entonces la conversación, como decíamos anteriormente, iniciaremos la conversación con el doctor Julio Curi. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde, con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Seguimos, amigos, en comentarios y reflexiones. En la segunda parte hoy tenemos como invitado a un distinguido profesional cuyo apellido es símbolo de tradición jurídica, de conocimiento, de sabiduría, de dedicación, de integridad y de honestidad. El doctor Yotin Curi Elías, quien fue el fundador de esa firma y el padre de esa distinguida familia, fue eso y más para este país. Una persona que merece, donde quiera que se encuentre, sé que estará en el lado que le corresponde, el lado de los justos, el lado de la justicia, el lado de la igualdad, el lado de la equidad, el lado de la integridad. Tenemos hoy a uno de sus hijos, han creado una familia de profesionales distinguidos también, a uno de sus hijos. En este caso nos acompaña Julio Curi, quien para nosotros es un honor tenerlo presentes, y con él vamos a conversar acerca de lo que son las reformas constitucionales o las enmiendas constitucionales o lo que ha sometido el presidente de la República sobre el tema de la reforma en esa área tan importante, de las tantas reformas, porque está la reforma también de trabajo que nos suena porque aparentemente ahí hubo un acuerdo, con excepción del tema de la cesantía, la reforma del Estado con la eliminación de algunas
entidades que evidentemente no cumplen con su misión, y la famosa reforma tributaria, fiscal, de reforma también, en cierto modo, al gasto público y de restricción al gasto. Pero hablemos de la reforma constitucional, que usted tiene una posición interesante. Primero, usted entiende que son enmiendas, no son reformas, que el hecho de... son reformas, pero son enmiendas, que esas enmiendas no implica que haya una reforma, una nueva constitución, sí, claro, sino que permanece en el tiempo, en la vigencia, y creo que es un enfoque interesante que nos gustaría que usted nos explique, además nos dé su opinión sobre sí, lo que es la reforma. Primero que nada, estoy complacido de estar con usted en este programa. Muchas gracias. Infinitamente también agradecido de la consideración que tiene con respecto a mi padre. Y bueno, y en tercer lugar, ya para responder a su pregunta, a ver, nosotros solamente hemos tenido una constitución, la constitución de origen, porque todo lo que se ha operado a lo largo de los años, de más de un siglo, han sido enmiendas o reformas. Enmiendas y reformas es lo mismo, o modificación. Son revisiones constitucionales. Existe el poder constituyente originario, que es el que da la Constitución, y existe el poder constituyente derivado, que es la Asamblea Nacional Revisora, que está autorizada a producir enmiendas, pero no de un calado tal que nos ofrezca un nuevo texto. Un nuevo pacto social. Claro. Entonces, cada vez que se modifican 3, 4, 5, 10, 15 artículos, yo creo que la de mayor alcance en el curso de las últimas décadas ha sido evidentemente la enmienda o revisión constitucional del 2010, que a pesar de la discusión que hoy está sobre el tapete en el sentido de si la ley que declara la necesidad o la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora constituye un corsé apretado del que no puede la Asamblea desprenderse para abocarse a conocer o a modificar otras normas o preceptos que no sean exactamente los que se consignen en esa legislación especial. En el 2010, también en el 1994, que es un buen ejemplo porque con ocasión del Pacto por la Democracia, el expresidente Joaquín Balaguer consintió en modificar, incluso hasta en recortar su mandato, cosa que jurídicamente no era posible. No era posible. Pero entre los aspectos que figuraron en la ley que declaró la necesidad en aquel año no estaba el punto relativo a la institución del Consejo Nacional de la Magistratura, porque habría que recordar que hasta entonces los jueces del orden judicial eran escogidos por el Senado. Y a partir de eso, la Asamblea Nacional Revisora, haciendo uso de su poder soberano, decide agregar esa enmienda y se le sustrae al Senado esa competencia, esa atribución, y pasa a ser del Consejo Nacional de la Magistratura, que, reitero, no aparecía. O sea, que no estaba en la carta... En la ley que declaraba la necesidad de reforma de 1994. Es decir, que usted sustenta entonces el tema de que la Asamblea es soberana. Sí lo es, claro que sí. Otros que dicen que no, que esa no es el sí caso. lo es, don Joaquín, porque el Congreso no está por encima de la Asamblea Nacional Revisora. O sea, la ley que declara la necesidad la da el Congreso y se aprueba con mayoría simple, no con mayoría cualificada. Entonces, no es posible que este poder opere como una suerte de camisa de fuerza para que la Asamblea Nacional Revisora no pueda ir más allá de lo que es su potestad. Su potestad es producir las modificaciones constitucionales que entienda del lugar. Claro, esta discusión no es pacífica. Hay sectores de la doctrina que entienden lo contrario. Pero, sea o no así, en cualquier caso, si el competente para decidir si se ha hecho conforme al procedimiento constitucional sería el Tribunal Constitucional. Porque sí, aquí hablamos de un aspecto que pudiera el Tribunal Constitucional tocar, porque se trata del procedimiento. Porque como la ley que declara la necesidad es la génesis de la reforma constitucional, si la Asamblea Nacional Revisora se excede en sus atribuciones, ya sería porque ha violado
un acto o un trámite del procedimiento de reforma. Porque el concepto de procedimiento, que también está muy en boga, porque resulta que un sector nacional entiende que se precisaría de un referendo aprobatorio en caso de que se petrifique la regla de elección presidencial. Ese sector entiende que se estaría modificando el procedimiento de reforma. Y siendo así, como se trata de una materia tasada en la misma Constitución, en su artículo 272, habría necesariamente que convocar un referendo. Yo me inscribo o estoy en la acera opuesta. Yo considero que no, porque no se trata de una modificación de los pasos conducentes a la proclama de la Constitución. No se trata de... O sea, un procedimiento es una suma de actos singulares o secuenciales que conducen a un fin último, que es la reforma, la proclama de la reforma constitucional. Y como yo he explicado en otras oportunidades, el proceso de reforma tiene su génesis en la ley que la declara. Y luego, entonces, es la reunión de la Asamblea con el quórum que la Constitución exige, el voto afirmativo, que también está previsto en los artículos 271, 270, 71, y finalmente la proclamación por parte de la misma Asamblea Nacional Revisora. No es un acto que se aprueba para remitirse al presidente para que lo promulgue. Eso es una competencia privativa de la Asamblea Nacional Revisora, proclamar las enmiendas constitucionales. Entonces, por consiguiente, yo insisto en que no se trata de una variación de la competencia ni del procedimiento. En fin, para no cansar, porque es un tema muy técnico, no se necesitaría celebrar el referendo aprobatorio. ¿Y su opinión sobre las 4 enmiendas, básicamente, que es lo que propone el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El tema de la reelección presidencial, el tema del procurador, el tema de la unificación de las elecciones y la reducción de los diputados. Aunque ya ese último, al parecer, producto de reuniones con el propio partido, que es el que tiene la mayoría de los votos en la Asamblea Revisora, han llegado más o menos a un acuerdo de lo que ellos entienden que puede reducirse. Pero los otros 3 puntos, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Sobre todo el procurador, que es interesante el tema. Sí, por parte, yo estoy de acuerdo con que en la actualidad la fórmula de una repostulación consecutiva es la más saludable. Pero desde hace más de un siglo, en Francia, la Constitución prohibió que se petrificaran normas porque no se le podía obligar a las generaciones sucesivas a vivir de acuerdo a lo que las generaciones pasadas consideraban correcto. Yo creo que cada generación tiene el derecho de darse las reglas en virtud de las cuales, las reglas para vivir en sociedad, y eso incluye, por supuesto, la de determinar cuál es la fórmula presidencial más idónea. Que hoy, y en mi opinión personal, un presidente en ejercicio no pueda buscar más de 2 periodos, yo creo que eso es lo ideal, lo democrático, porque después de todo, ya permitir 3, 4, 5 periodos consecutivos atenta contra la alternabilidad y por consiguiente debilita la democracia. Ahora, yo no puedo asegurar que mañana, yo me refiero en 20, 30 años, no sé, esa sea la regla, la mejor regla. Entonces, yo particularmente considero que en lugar de petrificar o convertir la fórmula o regla de elección presidencial en intangible, hubiese sido mejor que se agravara la mayoría requerida para modificar ese artículo en específico. Me refiero al artículo 124 de nuestro texto supremo, para que en lugar de las 2/3 partes, que es lo que hoy se requiere del quórum en la Asamblea Nacional Revisora, se llevase a 3/4, a las 3/4 partes. O sea, usted plantea un endurecimiento y no bueno, porque lo que se habla también es de modificar el 268 para incluir el tema. Sí, porque entonces, ese es el de la cláusula pétrea. Esa es la única cláusula pétrea que hay realmente y que nunca ha sido tocada en ninguna de las modificaciones constitucionales. Así es. Tal vez en eso yo coincidiría con usted
en que es mejor dificultar, Sí. vamos a decir, para poner una palabra, El consenso, ¿verdad? Para la elección, pero no tocar ese artículo para no, de esa manera no tener que... Sí, lo que le llaman petrificar, endurecer de forma tal que mañana sea imposible sustituir esa regla. Normas al fin, y como la vida es un fluir incesante de cambios, Sí, no sí, podemos adelantarnos y anticipar que esta regla que hoy está en vigor sea la más idónea con el transcurso de los años. Claro. No somos visionarios, no somos... pero, en fin, yo respeto esa decisión. Con respecto al procurador, a mí no me parece que la fórmula, el procurador hoy en día es un funcionario de designación y de libre remoción por parte del presidente de la República. Lo designa y lo sustituye cuando entienda que conviene. El presidente está proponiendo ahora que pase a ser un funcionario de selección. O sea, él proponerle al Consejo Nacional de la Magistratura, no una terna, sino un nombre, y que este órgano colegiado decida si es conveniente o no y confirme o... ¿Favorece un nombre o una terna? No, es un nombre. Pero digo, ¿favorece usted No, un nombre o una claro. terna? Sea como fuese, tenemos que tener claro una cosa, Joaquín. El Consejo Nacional de la Magistratura va a hacer siempre lo que el presidente quiera. Claro. Solo ocurrió de forma distinta en el 1997 u 8, cuando Leonel Fernández convocó al primer consejo para elegir a aquella suprema que presidió mi querido profesor Jorge Subero Isa. ¿Por qué? Porque él asciende al poder en el 1996 sin un senador. Entonces, el presidente del Senado y el senador de la oposición eran reformistas y PRDistas, y así también en el Senado. Y los jueces de la Suprema, Contín Aybar y Amadeo Julián, no tenían vinculación con el presidente Fernández. Entonces yo creo que fue la única vez en la que el peso del presidente no fue decisivo o hegemónico. Pero luego ahí se ha calcado la voluntad del Porque presidente. básicamente está diseñado para eso. O sea, para es eso. una sustitución, hay que pensar De anteriormente, formas. sí, de formas. De Porque formas. anteriormente, bueno, era el Senado, pero eran 18, 19 o 20 senadores. Ahora ha mudado, las cosas se han cambiado, pero es más o menos lo mismo, en un sentido que también se hará lo que el Poder Ejecutivo decida. Pero favorece usted que realmente, pero la salida, su salida, por ejemplo, del Consejo, la selección sí, pero Sí, su claro, salida del Consejo. estoy completamente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la propuesta de inamovilidad. Menos mal que no son por 4 años como originalmente él pretendía, pero aún por 2 es muy riesgoso, porque el poder que concentra la cabeza del Ministerio Público pudiera llevarnos a reproducir en algún momento episodios muy lacerantes, mortificantes, como los que hoy se viven en Guatemala, en el Perú. Es decir, a mí no me parece saludable que el jefe del Ministerio Público sea inamovible. Yo preferiría que sea de libre remoción. Lo que pasa es que si ya pasa a ser de selección el funcionario, no puede el presidente entonces, por su cuenta, en buena lógica jurídica, pero sí puede permanecer. O sea, espero que la Asamblea Nacional Revisora rechace esa propuesta y que si quiere el presidente que lo seleccione el Consejo Nacional de la Magistratura, que sea al menos de libre remoción. De libre remoción. Sin término ninguno, no de 2 años ni de 4, sino sin término. Claro. Porque realmente el aspecto es... Y lo de la Secretaría de Justicia, por ejemplo, lo del Ministerio de Justicia, para darle lo que es la parte, yo diría, Sí. Administrativa, ¿verdad? ¿Qué le parece? Eso es conveniente, eso es conveniente. Desde hace mucho tiempo se ha discutido la pertinencia de que todos los aspectos relacionados con la administración de los fondos públicos y del control de los recintos carcelarios y sobre todo, como el Ministerio Público es una parte del proceso que comparece a cualquier contestación de naturaleza penal en igualdad de condiciones que el imputado, el INASIF no debería estar bajo la égida o
o digamos que sea un órgano, es un órgano, sí, del Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que hace es producir sus propias pruebas. O sea, ahí en el INASIF, a mí no se me ocurre que ningún técnico o perito que ahí trabaje vaya a negarle al Ministerio Público una pretensión de certificar una firma que ellos pretendan, darle visos de legalidad para sustentarla o ofertarla como elemento de prueba en un proceso penal. Es decir, debería estar marginada del Ministerio Público bajo el control del Ministerio de Justicia para que entonces se le dificulte, como se le dificulta al imputado también, obtener la prueba o al menos legitimarla para entonces ofrecerle y eventualmente acreditarla en el proceso. De manera que eso es un proyecto de ley que también está pendiente de conocerse en el Congreso Nacional, que me parece que el presidente ha atiborrado un poco a las cámaras legislativas. Con las reformas al mismo tiempo. Muchos proyectos. Sí, muchos proyectos. Y no queremos que ellos sean sellos pretintados de la voluntad del Ejecutivo, sino que cumplan con su deber normativo para lo que necesitan tiempo para sopesar las reformas. El tema creo que del procurador administrativo. Sí, también. El procurador administrativo no es parte del Ministerio Público. No lo es. La Constitución del 2010 lo definió así, pero en realidad es un abogado de la administración pública, central, porque no representa a los municipios, ni al Distrito Nacional. Es decir, ni a los órganos extrapoder, porque están colocados en un nivel de paridad con los demás poderes públicos. Lo que se propone es cambio de nombre y que represente, se llamará abogado de la administración pública, que es como debe ser, y que cada órgano extrapoder y los municipios sigan escogiendo sus abogados. Se confía tanto en ellos, en la impericia, en la incapacidad técnica hoy, que no hay un caso donde se haya demandado, puesto en causa a un órgano de la Administración Pública Central, o son muy pocos, muy escasos, que no designen abogados privados, particulares, porque prefieren evitar, además. Hay recientemente situaciones en que han sido utilizados los abogados privados en lugar de buscar. Sí, es así. Yo creo que la Procuraduría General Administrativa no se toma el tiempo de estudiar los procesos, y la verdad es que producen dictámenes y conclusiones que mueven un poco a lástima. Faltaría la unificación de las elecciones para terminar con esa parte de mi pregunta, que entra en efecto en el 2034, si mal no recuerdo. ¿Qué le parece? Porque en otras oportunidades, bueno, las motivaciones los argumentos que se utilizan es con el tema de que eso sería un ahorro también, no solamente en dinero, sino también en tiempo, en que aquí se vive en campaña permanentemente, pero anteriormente se ha utilizado. Mucha gente dice que si fuese cada 2 años tendría un mayor sentido que hacerlo por 3 meses. Por eso, si lo vamos a seguir haciendo con 3 meses de diferencia, tal vez es mejor unificar las elecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, hasta el año 1917, durante un buen trecho del siglo XIX y principios del siglo XX, como usted sabe, éramos un sistema unicameral. Solamente existía una cámara en la feria. Los diputados luego, cuando nos convertimos en el sistema bicameral, en el 1966, 70, 74, eran un puñado, 30, 40, 50, yo no recuerdo exactamente el número, pero en base a la modificación de la Constitución del 2010 y antes que eso, de la ley electoral de 1997, es proporcional al crecimiento demográfico de cada demarcación. Y si eso no se controla, llegará a un punto en que en el Congreso no cabrán en los diputados. Se tiene que frenar, además de que es innecesario en un país tan pequeño como este, tener
poco menos de 200 diputados. 200 no son 190 y tantos. 190 y tantos. Es innecesario. Entonces, dos Incluyendo cámaras. Los ultramar y los... Esas son invenciones también. Igual que, bueno, yo con los diputados nacionales sí estoy de acuerdo porque son Sí. posiciones reservadas para figuras como usted, que dignifican el Congreso y no necesariamente para activistas políticos que son los que salen a buscar el voto. Pero no es lo que se está haciendo en la práctica, que es lo penoso, porque eso debería ser el tema de esos diputados por acumulación, deberían ser figuras Sí. que puedan contribuir con su capacidad, con su experiencia, pero lo que en realidad se ha hecho, recuerden lo que se hizo la ley, era para aquellos que alcanzaban el 1%, pero no tenían representación. Entonces lo que se hace en la actualidad es que los partidos pequeños pactan con los partidos grandes. Y se las reservan. Producto del método de Hond, que favorece el bipartidismo, que es el método utilizado en Europa, donde hay básicamente una especie de bipartidismo establecido, o en el momento en que se utilizó también. Entonces esos son los que realmente terminan siendo favorecidos con esos diputados por acumulación. Pero lo de ultramar, como usted dice, ese es un tema también un poquito delicado. Lo de la diáspora. Y si no paramos el tema, como usted dice, cada 50.000 y seguimos con este crecimiento, llegará un momento que habrá que hacer algo para eso. O sea que lo ideal sería de alguna manera congelarlo. El Sí. reducirlo solamente a 23, pues, pero bueno. Y la unificación, entonces usted estaría de acuerdo porque realmente beneficia en términos de ahorro económico y también en términos políticos. La unificación de las elecciones, Sí. absolutamente. Ni siquiera concitan interés. Exactamente. El propósito es no celebrarlas todas el mismo día, yo favorecería el regreso al sistema anterior, es decir, que sean las congresuales las que se celebren, pero no a 3 meses de las presidenciales, sino cada 2 años. Cada 2 años como estaba anteriormente. Que es mutatis mutandis el sistema que existe en Estados Unidos, porque una buena parte del Congreso se elige Sí. a medio término del ejercicio presidencial. Bueno, después de la pausa, vamos a la pausa primero, le voy a preguntar, porque hay gente también que opina que el tema es también el tema de que no se fomentan los liderazgos, cosa con la que me gustaría ver su opinión, pero yo no necesariamente comparto, usted más o menos lo ha dicho, pero después de la pausa volvemos con el doctor Julio Curi. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO.
amigos con esta interesante conversación con el doctor Julio Curi. Estamos hablando sobre el tema de la unificación de las elecciones. Yo le decía que hay gente que argumenta que de esa manera no se fomentan los liderazgos, pero yo creo que aquí hay pruebas más que suficientes para saber que los liderazgos municipales se forjan, pero que no representan todavía un empuje tan importante como para sostener elecciones a los 3 meses, sino que todavía el factor presidencial sigue siendo determinante. Y usted me decía, Sí. terminando su elaboración, de que estaría de acuerdo con que fueran cada 2 años y no cada 3 meses, Sí. que sería lo ideal. Pero en este caso lo que se plantea es unificar las elecciones y hacerlas todas juntas. Es un poquito más complejo, pero con el tema del voto electrónico, pues tal vez las cosas puedan solucionarse y sean diferentes. Bueno, agotada el tema de las reformas constitucionales, hay otros aspectos que a mí me gustaría escuchar su opinión, porque usted lo ha expresado y además su capacidad y su forma tan fácil y grácil de difundir las cosas, pues nos ayuda, que es el tema de la 124. ¿El tema? De la 124, Ah, la ley ya. 124, que ya sé que fue sometida a modificación. 1.23. ¿Es 1.23? ¿La de la DNI? No, la DNI. Sí, creo que es 1.23. Es Fue del año, es del 1.23. año pasado. No es de este año. Es de enero de este año, si no me equivoco. Ah, ya. Creo que sí, es 1.24. Pero bueno, de todas maneras, las reformas, usted creo que estuvo en Palacio y fue de los abogados consultados. Sí. No sé si trabajó junto con la Sociedad Dominicana de Diarios en la reforma de los artículos que se iban a someter. Porque lo cierto es que se sometió, pero nadie conoce si lo que se sometió es lo que realmente se acordó con la Sociedad Dominicana de Diarios y su opinión acerca de la importancia de una Dirección Nacional de Investigaciones que realmente Sí, agrupe. empezando por lo último, es muy obvio. Hasta hoy, la Dirección Nacional de Investigaciones, antes se conocía como el Departamento Nacional de Investigaciones. Sí, ahora es una dirección. Una dirección. Es fundamental para la seguridad del Estado. Es un órgano, hasta esta ley, era apenas un departamento, carecía de personería jurídica. Lo que se le ha querido es dotar de, digamos, de legitimidad. Necesita tener personería jurídica. Y la ley creó un revuelo tremendo porque no se comprendió. A mí se me consultó sobre si era o no conforme a la Constitución. Yo la estudié y llegué a la conclusión de que sí lo era. Lo que pasa es que estamos muy habituados, don Joaquín, a superponer normas. ¿Y por qué lo digo? Porque la Constitución de la República, en su artículo 44, contempla el derecho a la privacidad, aunque lo encabeza como de intimidad, porque la intimidad es la privacidad Sí. En un nivel hiperbólico, por decirlo de alguna forma. La intimidad es lo que uno hace solo, incluso dentro del ámbito privado. Pero bueno, sea como fuere, la Constitución condiciona la vulneración del derecho a la privacidad, dispone la propia Constitución, solo mediante autorización judicial y siempre que exista contra esa persona un proceso penal. O sea, no es que se le puede requerir al juez la autorización para interceptar comunicaciones ni invadir el ámbito de su privacidad Si no hay un proceso porque abierto. quiera, porque el Ministerio Público quiera, sino porque debe ser objeto de una investigación y se le deben aportar pruebas al juez de la instrucción de que la persona está siendo investigada por este o aquel otro hecho penal. Entonces, si la Constitución es la que regula la invasión, digamos, la juridicidad de la violación al derecho a la privacidad, porque no existe nada más que un derecho fundamental absoluto, que es el de la dignidad. Ese no se pierde ni siquiera cuando la persona es condenada por sentencia firme por cualquier hecho más execrable que sea. Hasta el peor de los criminales tiene derecho a ser tratado con dignidad. Claro. Pero luego de ese, ni el derecho a la vida, ninguno es absoluto.
Y entonces el constituyente del 2010, pero también existía eso en las revisiones constitucionales previas, condiciona la intervención en la privacidad ajena a que el juez lo autorice por decisión judicial y en el marco de un proceso penal abierto contra esa persona. Cuando esta ley se presenta, lo que hace es utilizar la técnica de la remisión, o sea, remitir a la Constitución. La privacidad de las personas podrá ser válidamente intervenida o quebrantada de acuerdo con la Constitución. Pero como no se reprodujo en la ley la exigencia de la decisión judicial y de que sea en el marco del proceso penal, la gente entendió que se le estaba abriendo una ventana a la arbitrariedad de la Dirección Nacional de Investigaciones para que pudiese, al margen de la intervención de un juez de la instrucción, violar nuestro derecho a la privacidad. Y no es así. Pero como queremos seguir superponiendo normas de forma innecesaria, porque la ley no tiene por qué reproducir lo que la Constitución ya establece, lo que la Constitución ya consigna. Pero si lo que se quería era mayor claridad para evitar la preocupación colectiva, que esto disparó las alarmas, pues el gobierno ha consentido en que en la ley de la DNI se reproduzcan, se repitan. Lo que está repitiendo lo que ya se ha establecido en otros momentos. Exacto. También había el tema de la Sociedad Dominicana de Diarios de las Fuentes, el tema de las fuentes, que tenían, según ellos interpretaban, que había que revelar las fuentes. No, imposible, no. Eso también era interpretativo. Pero para despejar dudas y evitar mayores alaracas a las que se produjeron alrededor de la aprobación de este texto legal, también ahora en la modificación que se ha propuesto, yo creo que eso ha quedado bastante claro. Muy bien, y eso es lo que ya se remitió al Senado a la espera de que entonces sea conocido por las cámaras y sea sancionado por las cámaras. Sí. Yo creo que sí que es importante, como usted, lo que existe una dirección también para unificar, porque mientras tanto la inteligencia, que seguirá dependiendo todavía de los institutos castrenses, que tienen sus propios órganos investigativos. También los tienen. Sí, pero todos pasan ahora a ser controlados por la DNI. Que es, lo que le iba a decir era justamente eso, que era importante porque cada uno mantenía un acceso entonces directo al presidente de la República y enviaba informes que a veces, si la inteligencia se coteja, es mejor todavía para el país y para la inteligencia nacional. O sea que eso también ayuda a que esa parte pueda caminar. Otro tema que me interesa tratar con usted, porque es un tema que todavía sigue en el medio, es su posición, que difiere de lo que establece el querido amigo el doctor Olivo Rodríguez Huertas con el tema del alcalde de La Vega, ¿verdad? Sí. Que el doctor Rodríguez Huertas entiende que sí puede ser designado por el Poder Ejecutivo y usted entiende que no. Absolutamente. En este caso, entonces usted entiende que no debe ser. Yo sé que anteriormente en la revisión, como usted le llama, de 1966, le concedía al Poder Ejecutivo la facultad de la designación, pero que eso fue eliminado. En caso de vacancia. Sí, en caso de vacancia, pero en este caso fue eliminado. Pero usted sabe qué más le atribuye al presidente: la potestad de llenar las vacancias de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces de los demás tribunales del orden judicial, de los miembros de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. El presidente era el príncipe. Sí, bueno, en aquella constitución presidencialista. Pero la cláusula del Estado constitucional de derecho le sustrae, le amputa esas facultades. Muy bien. Ahora, ¿qué usted propone, José? Lo que usted habla, como propone, por ejemplo, Jorge Prat de elecciones complementarias. Sí, la disidencia, el núcleo de la discrepancia con mi querido colega Olivo Rodríguez es que él entiende que ese artículo del 128, numeral 2, literal B, que indudablemente le confiere al presidente la atribución de designar los titulares de los órganos y organismos autónomos, claro, removerlos y aceptarles sus renuncias. Se tiene que interpretar de forma sistemática, porque eso está bajo el título de atribuciones del presidente como jefe de gobierno,
los alcaldes no, o las alcaldías o los ayuntamientos en sentido general no pertenecen al gobierno, pertenecen al Estado. Son entes, no órganos, no organismos autónomos, constitucionalmente autónomos. Entonces, para poner en evidencia que no se trata de un derecho que puede desplegar el presidente, es una condición bajo como jefe de gobierno, una facultad como jefe de gobierno. Segundo, el presidente no le puede tomar renuncia a un alcalde porque los alcaldes deben renunciar ante la sala capitular, que es como se conocía antes, ni puede removerlos por decreto porque, insisto, el método de la eficacia integradora o sistemático es la interpretación armónica. Antes de ese artículo, el 128.2, literal A, faculta al presidente a designar a los funcionarios de libre remoción, ministros. ¿Qué son los órganos y organismos autónomos del gobierno? Aquellas entidades que están descentralizadas de la administración pública central. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos. Es un organismo con personería jurídica autónoma, funcional y presupuestariamente autónomo del Ministerio de Hacienda, que es el órgano del que depende. La Dirección General de Aduanas por igual. Esos son los titulares de los organismos autónomos que el presidente puede designar por decreto. Pero hacer una interpretación tan elástica, tan extensiva de esa norma para pensar que también puede designar a los alcaldes en caso de vacancia, sería una regresión y un desconocimiento del Estado constitucional de derecho, porque esa es una competencia exclusiva del pueblo. O sea, es un funcionario de elección popular. Me refiero a los alcaldes, igual que los vicealcaldes. Entonces, el presidente no puede arrogarse esa atribución, independientemente de la interpretación que le demos a esa norma. ¿Y cómo haríamos la elección? Porque lo que yo he visto que habla el artículo 95, creo, de la ley 2023, es elecciones extraordinarias, pero no habla del caso, no establece ese caso. Es cierto. Solamente habla de casos muy específicos. Sí, de cuando se anulan las elecciones. Se anulan las elecciones o hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Pero no habla de ese caso. Sí, o sea, pero ¿cómo haríamos a las elecciones extraordinarias? Es cierto. La técnica legislativa, en sentido general, don Joaquín, entre nosotros es mala. La técnica es la redacción de las normas que nos dan desde el Congreso. Y la ley 2023 no es una excepción. Ese artículo, el 95 me parece, ¿no? En la parte final dice, o para cualquier otro fin, que debió haber dicho, o debió haberse leído, o por cualquier otra razón. Esa es otra cosa. Pero es la técnica legislativa que es deficitaria. Si lo interpretamos, podremos ver que aquí se ha producido una circunstancia que el legislador no contempló, no previó, que es que renuncien al propio tiempo el alcalde y el vicealcalde. Se ha producido una vacancia. ¿Cómo se llena? El ordenamiento jurídico actual no establece fórmula ninguna. No hay un medio reconocido expresamente por la ley. Pero si nos vamos al principio democrático, cuando se ausenta de forma definitiva el presidente y el vicepresidente, la Constitución establece que asume interinamente el presidente de la Suprema Corte, interinamente, para convocar a elecciones. Sí. Entonces, hagamos un ejercicio, porque eso es democracia. Fíjese que no se le asigna al presidente del Senado ni de la Cámara de Diputados la atribución de designar al presidente de la República. Pero, ¿qué es lo que se quiere? Que sea el Consejo de Regidores el que designe. Yo leí también unas declaraciones del director jurídico, director legal del Partido de la Liberación Dominicana, que la verdad es que lamento que una persona que no entienda el concepto de provisionalidad que establece la ley 17607, porque dice que cuando esto sucede, asume de forma provisional el secretario del ayuntamiento, para que el órgano no quede acéfalo, el órgano ejecutivo del ayuntamiento, que es la alcaldía. Pero provisional no es un término jurídico, es un término corriente cuya acepción única reconocida por la RAE, por la Real Academia Española, es temporal, no de forma definitiva, no de forma permanente.
Entonces aquí hay que hacer elecciones extraordinarias porque no se le puede enajenar al pueblo lo que le corresponde al pueblo, que es elegir a las autoridades municipales. Yo estoy de acuerdo con usted, lo que quiero saber en qué podemos fundamentar eso. Yo creo que en esos tranques, cuando hay esas situaciones de ambigüedad en que la ley no... se termina siempre en una salida política. Y la salida política será probablemente el tema de la designación por medio del Ejecutivo, en este caso. No, don Joaquín, porque es que a partir de la Constitución del 2010, a diferencia de nosotros que somos particulares, que nos rige el artículo 40, numeral 14 de la Constitución, principio de vinculación negativa, nada que la ley no nos prohíba nos está impedido. Ahora, con respecto a la administración pública, es artículo 138 constitucional, tiene que estar plenamente sometido al ordenamiento jurídico. Es lo que también se conoce como principio de ejercicio normativo del poder. Solo puede hacer aquello que expresamente la ley le permita. Entonces hay que buscar una salida. la norma que habilite al presidente a dar un decreto para hacer una designación de un funcionario de elección popular. Es una salida interesante. Bueno, siempre las conversaciones con el doctor Julio Curi son interesantes, el tiempo vuela, pero en ese punto terminamos esta interesantísima conversación con el doctor Julio Curi. Así que será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones el próximo viernes. Las gracias a mi invitado, mi afecto y mi distinción y mi consideración. Gracias. Bueno amigos, hasta una próxima entrega.